Hola, Buen Pastor, San Francisco y San Juan. Soy el Padre John Lijana, párroco del Buen Pastor. Esta semana nos preparamos para el tercer domingo de la temporada de Pascua. Esta es una lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Los discípulos al comienzo de este pasaje no se dieron cuenta, no esperaban ver a Jesús en absoluto, e incluso cuando lo vieron por primera vez no se dieron cuenta de que era Él. Me recuerda a una época en la que me asignaron a una iglesia en el este de Kentucky y no teníamos muchos feligreses. Era una zona muy pobre y con mucha gente. La cultura no era receptiva a la religión y mucho menos a la iglesia católica. Y después de un par de años me sentí un poco abatido. Me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo trabajando aquí cuando no veía ningún resultado. Un día, en realidad al día siguiente, estaba celebrando una misa. Era un jueves y la gente habitual estaba allí, una persona, y miré hacia abajo en la parte de atrás y había una familia de 4. Un mes después, esa familia estaba en la iglesia un domingo y me esperaron. Después de la misa, vinieron a mí y me hablaron y me dijeron que no estaban contentos en la iglesia en la que estaban y que habían pasado el último mes más o menos visitando otras iglesias. Decidieron que iban a unirse a la iglesia católica en Berryville, Kentucky. Y este fue un momento en el que me desanimé. No vi el fruto de ningún trabajo. No veía la presencia de Dios en la vida de nadie. Y entonces de repente está justo frente a mí. Y a veces cuando hablamos de evangelización, tenemos que recordar que a veces es el camino de la fe de la otra persona. Nosotros somos, imagina su viaje de fe siendo un tren. Estamos sentados en una parada de tren y ellos están en el tren en su viaje de fe y simplemente están pasando a toda velocidad a través de la parada, ni siquiera se detienen. Sin embargo,
Si miras de cerca y los cronometras bien, puedes atraparlos mirando por la ventana a medida que pasan. Y muchas veces eso es suficiente para Dios. Conectarme con ellos por un rato y que continúen en su camino de fe. Y lo terminan en otro lugar con otros, haciendo otra cosa. No sabrás lo que es eso. Y la historia mía en Bettyville me recuerda que nuestro trabajo como discípulos de Cristo es ser un ejemplo para los demás y tratar de compartir lo que sabemos de la fe con los demás, no para convertirlos o llevarlos a la iglesia o modelarlos en el feligreses que queremos que sean. Debemos simplemente compartir y luego seguir con nuestras vidas. Debemos sentirnos consolados sabiendo que Dios está con nosotros cuando estamos con ellos y que continúan estando con estas personas cuando ya no están a nuestra vista. Y el Señor sigue estando con nosotros cuando ya no están en nuestras vidas. Ahora, como familia, hablen de alguna ocasión en la que sintieron que estaban en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Fue un lugar santo, como en una iglesia, o fue en otro lugar? En familia, vayan juntos a algún lugar, tal vez un paseo al aire libre, o simplemente ir de compras o visitar a alguien, a tus abuelos. Después de la experiencia, hablen sobre las formas en que Cristo estuvo presente en su salida. ¿Estás abierto a su presencia en todas las circunstancias? Que Dios los bendiga y nos vemos en la misa.